Gloria al Señor. Shabbat Shalom. Nuestro grito de batalla en esta hora es el mismo que Moisés le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto y estaban en el mar. Estaban contra el mar y contra el faraón y los jinetes y los carruajes del faraón. Y Moisés le dijo, marchen hacia adelante y vean la salvación de Yeshua, de Jehová. Hermanos, estamos muy gozosos de estudiar aquí este grito de victoria y vamos a darle gracias al Señor porque hemos llegado hasta aquí con vida, llenos de alegría, llenos de alabanza, llenos de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios, porque qué lindo es abrir los ojos cada día y ver las misericordias de Dios derramadas en nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestro corazón y le vamos a agradecer al Señor por vivir y existir y estar en este momento y en este lugar. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias por esta maravillosa enseñanza que vamos a comenzar a introducir, que se llama deja ir, cuando el faraón los expulsó de Egipto al pueblo judío. Gracias, Señor, porque estamos maravillados de creer cada vez más en nuestros corazones y desarrollar esa fe viva, ese anhelo de libertad que usted desea que cada uno de nosotros tengamos. Que dejemos toda clase de esclavitud, que rompamos todas ataduras egipcias, que botemos toda impureza de nuestros corazones, de nuestra mente, que abandonemos toda idolatría, que le demos la espalda a Egipto, toda falsedad, toda impureza. Señor, nos está enseñando que grande es su poder. Usted es el hacedor de prodigios y de milagros. Usted es el que nos da vida en el desierto cuando caminamos buscando un oasis. Señor, gracias porque sabemos que usted es 3 veces santo y en el desierto usted nos santifica. Ahí nos emblanquece y nos purifica. En el nombre de Jesús, sea la paz. Amén. Bueno, amada familia, aquí tenemos un evento que yo creo que es de los más narrados y de los que hasta películas se han hecho acerca de la salida del pueblo judío y atravesar el Mar Rojo, el mar de los juncos o de las cañas, tal como dice en hebreo, ¿verdad? Se llama rojo porque también es otro de los nombres que se le da en la zona, pero en realidad en la Torá dice juncos o cañas. Entonces aquí tenemos una sección de estudio que cubre de la primera lección o sección del 13, 17 hasta el 17, capítulo 17, versículo 16. Y en esta sección nos habla exactamente de la salida de los hijos de Israel de Egipto y la persecución que el ejército del faraón y el faraón mismo pues los quería traer de regreso. No es que los quisiera asesinar, no. Él quería traerlos de regreso. ¿Saben por qué? Porque si recordamos las 10 plagas, había menguado los hombres de trabajo. Habían menguado los primogénitos, ya no estaban. Habían menguado también todo lo que son las bestias, los ganados. Pues era lógico que él vio su mano de obra, su mano fuerte de trabajo, el brazo que empuñaba el barro y empuñaba pues todos los instrumentos de trabajo, de labranza y todo. Pues él deseaba que todos esos 3 millones regresaran para poder levantar la economía de ese imperio. Pero el plan de Dios ya no era ese. Ya había terminado esa etapa de esclavitud y ahora no había retroceso. No había retroceso porque una de las frases más espectaculares es cuando el pueblo se llenó de terror y le dijo a Moisés, pero antes le clamó a Dios. Y aquí tenemos en Éxodo 14, 10, cuando vemos este panorama tan terrible que quizás muchos de nosotros humanamente hablando
Hemos estado entre la espada y la pared, como decimos, aquí sería entre la espada y el mar. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hermanos, yo creo que no hay hijo de Dios que no se ha sentido atrapado, que no se ha sentido, Dios mío, no tengo salida. Ya han dado como la sentencia, ¿verdad? Sea de cualquier índole, pero que nos hemos sentido, pues, realmente desamparados, sin fuerzas. Hemos sentido que se nos acaban los minutos, que no tenemos más que entregarnos a Dios, que clamar a Dios y decir, bueno, si hasta aquí llego, hasta aquí llego. Pero el espíritu que tenemos es un espíritu de vida. El espíritu que tiene el pueblo de Israel es un espíritu de vida, porque el Dios de Israel es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Entonces eso mismo les hizo reflexionar y fueron a hablar con Moisés. Y le hicieron la pregunta, ¿qué acaso no habían sepulcros en Egipto? Y hubiéramos mejor muerto trabajando que venir a morir aquí en el desierto. Entonces, hermanos, esto es bien importante, porque humanamente siempre nosotros tenemos una salida muy limitada, pero es valedera, hermanos. Dios no se va a ofender de nuestras limitaciones, de nuestra debilidad. Al contrario, es cuando más nos levanta los brazos caídos. Y entonces, pues, le dijo, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Veamos estas almas, hermanos. Veamos estos espíritus. Hermanos, después de 400 años de esclavitud, los sabios dicen 200 años fueron en Canaán, donde ellos siempre estuvieron huyendo de las 27 etnias. 27 etnias los acosaban a los patriarcas y andaban de aquí para allá en sus campamentos buscando agua y buscando pues pasto para los ganados, porque eran muy ricos los patriarcas, pero ellos no tenían realmente un título de propiedad que pudiera enseñarle a las 27 etnias y decirles, miren, esto Dios ya me lo dio, porque aún yo he estado en los campamentos en el desierto del Sinaí y hemos tenido la oportunidad de bajarnos a comprar las baratijas que ellos venden, ¿verdad? Collarcitos, aritos, souvenir. Y ellos hasta este día dicen que ellos son los dueños del desierto, que ellos no necesitan ningún título de propiedad, que ellos caminan de arriba para abajo y ahí la ley son ellos. Ellos tienen en sus costumbres, sus reglamentos, y ellos se manejan conforme a los patriarcados hasta este día. Ellos son árabes y hablan el idioma árabe, pero son beduinos y viven como el patriarca Abraham anduvo de lugar en lugar. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que el espíritu de nosotros muchas veces es muy opacado, porque nosotros venimos de sufrir, de aguantar el látigo del faraón, venimos de la esclavitud del pecado. Apenitas vamos con el cascaroncito en la cabeza, como los pollitos cuando nacen y vienen con el cascaroncito en la cabeza saliendo del huevito y no hayan ni para dónde agarrar. Hermanos, así nos ha pasado a nosotros. Nos hemos tenido que enfrentar de las tinieblas donde estábamos acostumbrados y creíamos que ahí vamos a acabar, ahí vamos a morir. Pero Dios tenía un mejor proyecto para nosotros. Dios nos cuidó aún estando en las tinieblas. Dios de ahí nos sacó del basurero, nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de todos esos pantanos donde caminamos y nos trajo con amor y nos enseñó un nuevo panorama. Pero es enseñarnos
ese aprendizaje, al inicio se le rompe el corazón a uno en llanto. No puede entender la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros para liberarnos. No así el resto de, quizás hasta de la familia, todavía está en Egipto. Y nosotros estamos en la luz divina del reino de Jesucristo. Entonces entendamos este espíritu opacado. Entendamos que no es fácil para este pueblo que estaba bajo látigo. Fíjense de que en las pinturas que están en el Museo del Cairo, ahí se encuentran, hermanos, el látigo del capataz y los hebreos vestidos como con taparrabos, porque digamos la cultura egipcia era que el torso desnudo de los obreros, de los esclavos, ¿verdad? Entonces, los que ya subían en otra postura, en otra posición, en otra casta, digamos, servidores de los sacerdotes, ya andaban con un manto de lado y un hombro descubierto. Así ha de haber andado José. Por las pinturas, por los autorrelieves, es que se conoce cómo caminaban esta gente y cómo se los maquillaban. Yo he visto a hombres a este día, en el 2017, en el desierto de Jordania, he visto el maquillaje, así como el de la Cleopatra. Así andan los hombres, con los ojos pintados, aquellos negros, ¿verdad? Que se ponen debajo de los ojos, porque esa es la cultura de ellos. Y aquellos tonos tan fuertes de las decoraciones tan hermosísimas de su vestuario, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que entender y no criticar, no decir, ay, miren qué bárbaro los egipcios, los judíos, después de haber visto la destrucción de Egipto, todavía estaban diciendo que mejor iban a seguir trabajando como esclavos. Pero Dios tenía otro aprendizaje. Dios quiere que aprendamos cada día las lecciones de fe. Si no, no creciéramos, fuéramos enanos en la fe. Con nada nos desmayáramos y nos desvaneciéramos. Pero por cuanto nos hace pasar por ejercicios fuertes como soldados, y ellos quiere que lleguemos a ser soldados boina verde, para que podamos resistir en las montañas, en los desiertos, en los ríos caudalosos, en las tempestades, y por eso nos hace pasar por un montón de situaciones. Dios puede arreglar en un sas un montón de problemas que se nos agobian, pero no lo hace. Y aprendamos la lección, cómo Él estaba dando lección a ese pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación, ved a Yeshua. Es la palabra hebrea, ved a Yeshua, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Claro, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este es el grito de batalla. La dirección de Dios, la dirección que Dios le dio al líder, a Moisés, que es sombra de Jesucristo, profeta. Como yo, dijo Moisés, Dios levantará en aquel día. Y es como Moisés, qué humildad la de Jesucristo. Permitir que él lo compararan mano a mano con Moisés. Pero realmente Moisés es la sombra porque Moisés tuvo pecado, tuvo arrepentimiento y Jesucristo fue sin pecado. Y él vino pues para ser la luz de nosotros y del mundo. Entonces, el pueblo de Israel tenía un líder, ¿verdad? Y eso lo dice el Salmo 107, que Dios levantó a Moisés como el líder de Israel,
Pero nosotros en Primera de Pedro 2:21 tenemos nuestro líder, y nuestro líder es Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo una luz. ¿Por qué? Porque el Señor preparó gran estratega militar, general de generales, capitán de capitanes, Jehová Sebaot. Jehová Sebaot, Sebaot es de los ejércitos. Cuando decimos el poderoso de Israel, es Jehová Sebaot, el poderoso comandante de las fuerzas armadas, que Israel, dice aquí la palabra, que salió armado. ¿Ustedes creen que Israel llevaba unas grandes instrumentos de guerra? No, él iba armado porque iba con la gloria de Dios. Iba la columna de fuego que los cubría de noche y la nube, 7 nubes de gloria que los cubría de día. Entonces, ese mismo fuego fue lo que hizo confundir al ejército de el faraón, porque él hizo que hubiera una pared de separación, no hizo que ese recorrido de carruajes y todo eso que ellos tienen, se son tan diestros, alcanzaran, ya estaba a punto de alcanzar cuando él se paró en medio de los ejércitos y puso una gran pared oscura que no le permitía pasar. Y eso hizo que Moisés levantara la vara y que el mar se abriera y que pasaran en seco, con 2 paredes de agua, dice la Escritura. Cuando Dios quita la pared y el ejército del faraón vislumbró, ya están, ahí están en la otra punta, ahí están. Entonces, ellos decidieron meterse. Miren qué guerreros, qué valientes, ¿verdad? O sea, esos estaban decididos a alcanzarlo y traerlo de regreso. Eso era el plan, volverlos a la esclavitud. Así va a querer el enemigo. El enemigo te va a poner trampas para que digas, ay, bueno, ¿y cómo es esto? Pues, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Y las otras niñas o los otros jóvenes o las otras familias que no son cristianas, yo no les veo los problemas, los ataques. Y mi abuelita lo pasa diciendo, es que, mira, hija, tenemos que hacerle frente a esto porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra. Ay, abuelita, pero si los otros no andan en eso, bien andan todos los días en el... Pero lo que Dios quiere es prepararnos para la guerra, para que tengamos el temple de ejército, porque tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Entonces, hermano, ese plan Dios se lo mostró a Moisés. A él le mostró el plan. Al resto del pueblo no, porque si ellos hubieran sabido que se iban a enfrentar con el mar y que a saber qué iba a pasar ahí, porque no entendían, ¿verdad? Uno no entiende finito. Entonces no hubieran ido. Fíjense que yo he hecho el recorrido de Cairo, pasando por la frontera, El Arish se llama, El Arish, que llega uno hasta Gaza, donde están los filisteos. Estaban los filisteos. Ahí son 250 kilómetros. Uno sale después del desayuno, del hotel, del Cairo, por Heliópolis, ya a la frontera a las 4 horas, ahí estamos, ya. Y todavía pasamos almorzando a la orilla del mar Mediterráneo, porque ahí estamos en el otro mar, no estamos en el Mar Rojo, estamos a las orillas del mar Mediterráneo. Y entramos ahí a Gaza. Por ahí he entrado yo en unas oportunidades, o ya no se puede. Pero Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, yo no lo voy a llevar por el norte este, lo voy a llevar por el sur este. Y lo vamos a hacer pasar por donde tú saliste huyendo para Madián. Tú conoces bien ese desierto, por donde viniste de retorno, que te mandé comisionado a que hablaras al palacio del faraón, por ahí mismo me lo vas a llevar de regreso. Entonces, eso fue lo que sucedió,
que Moisés conocía la ruta. Y cuando Dios los iba guiando, pues los llevó donde estaba el mar. Ese fue el susto de todo el pueblo. Y la ruta del Larish es 250 kilómetros y la ruta donde lo llevaba 450 kilómetros. Dios los quería en el monte Sinaí. Y pues ahí hubo, la gloria de Dios se movió de una manera maravillosa porque Dios fue su sombra. Ahora nosotros tenemos nuestra sombra en Jesucristo. Porque Dios fue el protector. Ahora tenemos nuestro protector que es Jesucristo. Porque ellos tuvieron el escudo. Ahora el escudo de nosotros, de la salvación, es nuestro Señor Jesucristo. También ellos tuvieron un vengador. Porque realmente Elohim, que es el Dios de la creación, también es juez y Él venga. Y nosotros también tenemos un juez justo, que Él se va a vengar de los enemigos de su cuerpo, de su iglesia y de Israel. Y lo ha hecho y lo hemos visto cómo terminan los enemigos de Israel. Entonces, hermanos, lo maravilloso de esta sección de estudio es exactamente ver la mano extendida de Dios. ¿Qué podemos decir? Una palabra. Si nosotros nos ponemos a pensar qué significa el éxodo, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos responder y decirle, Manuel, en una palabra, decime qué es el éxodo? En una sola palabra, hermana Martimelda, ¿qué es el éxodo? ¿Qué significa todo este relato que ya vamos por el capítulo 15 de la liberación? ¿Qué es el éxodo? Libertad, eso es. Entonces nuestro éxodo es libertad. Salimos, hermanos, para ser libres, pero al mismo tiempo la libertad que nosotros tenemos es servirle al Señor, adorarlo al Señor, amarlo en espíritu y en verdad al Señor, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la libertad nos va a servir para crear fe en nuestros corazones. La libertad nos sirve para desarrollar capacidades, virtudes, dones, para tener un entrenamiento de trabajo en el reino de Dios. Así se rompe la esclavitud. Y se rompió con el cántico de Moisés y de María, con la danza, con los panderos, ¿verdad? Así marcharon ellos hacia adelante, rompiendo las ataduras egipcias, botando las impurezas, botando la idolatría, botando el rencor, botando el odio. Nosotros somos libres. Nosotros tenemos que ser libres, hermano. Libres para poder servirle al Señor con pureza de corazón. Y Dios hace los milagros para que nosotros aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjese que mi profesor de hebreo me decía que ellos a los milagros no les dan mucha importancia, aun a pesar que es un pueblo de milagros, porque en las naciones también se dan milagros y no vienen del Dios de Israel. Entonces, la evidencia más grande es que si Dios te hace el milagro, qué bueno. Que si Dios no nos hace el milagro, lo vamos a seguir adorando con o sin el milagro. O sea que nuestra adoración y nuestra gratitud no va a depender si Dios nos hace el milagro. Nuestra adoración y gratitud va a depender que Él es Dios y Él nos ha salvado, nos ha dado la liberación del Egipto. Y hermanos, Él quiere formar un pueblo con nosotros. Él quiere que tengamos y que seamos llamados el pueblo de la Biblia, el pueblo santo de Dios. La Biblia, hermanos, este libro es la base del pueblo judío. El pueblo judío no podría existir jamás, hubiera desaparecido como desaparecieron las 27 etnias,
Unos teólogos cuentan 29, una para 30, pero la gran mayoría que yo de escritos me he encontrado que son 27 etnias. ¿Y saben qué? Que Dios nos ha dado a nosotros la misma Biblia del pueblo judío. Entonces nosotros también tenemos que ser llamados el pueblo del libro, porque Israel vive porque tiene la Biblia, tiene al Mesías y tiene la elección de los pactos. Y nosotros también a través de Cristo. Entonces, finalmente, hermanos, vamos a cerrar leyendo el cántico de Moisés y de María. Y dice así en Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos se cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió, como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá el temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, has afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y el 20 ya. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué maravilloso este cántico. ¿Y saben qué? Que en el Apocalipsis también aparece el cántico de Moisés. Un cántico que todos los redimidos de Jehová vamos a cantar en aquel día de la redención total. Que el Señor les bendiga y que sigamos disfrutando estas 24 horas de amor bajo las alas del Altísimo y tengan un Shabbat Shalom. Sea la paz.